Queridos hermanos, quería decirles una palabrita sobre un caso que nos conmueve a todos en la Argentina, que es la muerte de este chiquito, Leo Dupuy, de 5 años, por la violencia que ejercía su madre y su madrastra. Y hice una reflexión similar sobre el caso de Fernando Báez Sosa, en donde mi preocupación es que de alguna manera los medios nos ponen en una situación de jueces. Entonces nosotros, inocentes, tenemos que juzgar a esas dos señoras para decir si merecen esto o no merecen esto, o si una situación ha sido más grave que la otra. Y en eso pensar que evidentemente para algo hay un poder judicial, para algo nuestra constitución dice que nosotros, el pueblo gobierna, pero a través de sus representantes en una democracia representativa. Entonces, que para eso nosotros tenemos un poder judicial que se ha formado, que ha estudiado y que sabrá mejor que nosotros porque además conoce las pruebas con una mayor profundidad. Y nosotros tenemos una información que es periodística. Y lo periodístico es un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿no es cierto? Entonces sabemos muchas cosas, pero en realidad no somos expertos de nada de esto. Entonces el que nos pongan a nosotros en el lugar del juez y nos hagan decir, pero merece esto o no merece esto, o hay que darle más a esto o darle más al otro, me parece que no es el ejercicio que tenemos que hacer desde la fe. Incluso pienso que he escuchado cosas muy duras en cuanto al juicio de estas dos mujeres, que me parece que no habría que sumar una mayor dureza al juicio de ellas. Evidentemente lo que han hecho es terrible, pero evidentemente la sociedad este, aplaude, ¿no es cierto?, otros crímenes, incluso el crimen del aborto, otros descuidos sobre las personas, incluso tantos viejitos y tantos marginales que permitimos que vivan en la calle o que mueran en la calle. Y entonces invitarlos desde la fe a salir de la cómoda cátedra del juez para ponernos nosotros en el banquillo de los acusados, ¿no? Y ver qué es lo que estamos haciendo, qué construcción de la sociedad estamos haciendo, a ver si no hay algo en lo cual nosotros también seamos responsables, ¿no? Porque evidentemente el Papa Juan Pablo II nos hablaba de predicar el Evangelio de la vida en una cultura de la muerte. ¿Por qué hablamos de la cultura de la muerte? Porque desde el Paleolítico nosotros conocemos la cultura porque han dejado sus huellas en la piedra. Y entonces desde el Paleolítico vemos que se celebra la vida y se celebra la fecundidad y la fertilidad, tanto de la naturaleza como de las mujeres, ¿no? En ese sentido, nuestro tiempo, que es anticonceptivo, que es abortista, que es eutanásico, es decir, que no valora que las personas vivan, ¿no es cierto?, ni aplaude la fecundidad, sino que al contrario quiere sacarse eso de encima, no creemos que nosotros no somos parte de esa cultura o que nosotros no tenemos que ver con que eso se instale. Entonces, cuando vemos a una madre participar en el asesinato de su hijo, se nos dan vuelta las entrañas. Pero cuando votamos la ley del aborto, ¿no es cierto?, que es una madre que participa en el asesinato de su hijo, a algunos no se les mueven las entrañas, evidentemente. Y cuando vemos a una chiquita, como han sacado una fotografía, pisando a un bebito de muñeca, ¿no es cierto?, como para decir, no me preparen para ser la mamá que noni, ¿no es cierto?, tiene en sus brazos al hijo, porque yo quiero ser independiente y no quiero estar atada a la maternidad.
no pensemos que parte de eso no tiene que ver con esto y que eso es una cosa absolutamente inocua que no produce ninguna otra repercusión. E incluso vieron que como es una pareja lésbica, para que no haya una condena, ¿no es cierto? Porque hoy evidentemente no se puede condenar a alguien que sienta atracción por el mismo sexo. Entonces, a cada rato dicen esto se da de la misma manera en las parejas heterosexuales. Ahora, evidentemente, si también los mismos jueces y los mismos comentaristas dicen que este es un caso que va a quedar para los anales de la justicia, bueno, esas otras cosas que se verán en otro tipo de parejas no tendrán la gravedad de este caso. Y entonces, bueno, ver si posiblemente no hay en la cultura, ¿no es cierto?, lésbica, algunos elementos que puedan alterar la visión de la maternidad. Por otra parte, psicólogos dicen, estas dos personas tenían grandes problemas psicológicos porque veían al hijo como un objeto suyo que tenían que manipular de acuerdo a su conveniencia. Entonces molesta a nuestra relación afectiva, lo sacamos de encima, ¿no es cierto? Bueno, esto es terrible porque el chico tenía 5 años, pero cuando lo mismo pasa con el aborto, pareciera que no es terrible, ¿no es cierto? Y que incluso se puede ir a pedirle al Estado que nos lo haga gratuitamente porque pareciera que es una cosa que conviene mucho y que este presidente que nos gobierna en este momento comenzó tan hermosamente su presidencia haciendo presentando y consiguiendo esa ley del aborto. Y bueno, evidentemente Dios perdona siempre, los hombres perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Y entonces, evidentemente, cuando nosotros nos metemos con la naturaleza de la vida, con la naturaleza de la sexualidad, con la naturaleza de el respeto que tenemos que tener por esas vidas que son las más inocentes, entonces evidentemente eso va a tener sus repercusiones y ya las vemos. Entonces, digo, somos inocentes, podemos sentarnos tranquilamente en el sillón del juez para comentar qué pena merecen y no preguntarnos si esta cultura que estamos construyendo que emerge en estos actos que nosotros no queremos, no tienen que ver con actos que nosotros quizás no vimos suficientemente en su gravedad y que hoy nosotros tenemos que preguntarnos, porque eso es lo propio del hombre y eso es lo propio del hombre religioso, preguntarnos en nuestra conciencia qué responsabilidad tenemos en esto, arrepentirnos si tenemos alguna responsabilidad, buscar los medios de reparar estas cosas, de cambiarlas. Entonces, evidentemente esto que pasa y que nos parece una cosa repugnante y que es tan fácil condenar y que es tan fácil ponerle epítetos feos a estas dos pobres mujeres que evidentemente merecen más nuestra misericordia y nuestra compasión que otra cosa, no tenemos que preguntarnos qué responsabilidad tenemos particularmente, ¿no es cierto?, en que la ley del aborto haya salido y en que se instale esta cultura en la cual la mujer tiene que liberarse de esa esclavitud de la maternidad o pensar que es un apéndice de ella, ese hijo que crece en las entrañas, porque entonces cuando lo tiene los 9 meses lo puede matar tranquilamente, pero después cuando nace no lo puede matar tranquilamente porque es una perversión espantosa. Bueno, preguntémonos si realmente estamos preparando a las generaciones para que comprendan lo que es el don de la vida, si realmente estamos
pensando, ¿no es cierto?, cuál es el rol de la mujer en este mundo nuevo, en donde la mujer tiene un papel tan protagónico en el mundo de la cultura, en el mundo de las decisiones, pero bueno, no por eso deja de tener esa posibilidad increíble de engendrar vida en su vientre y de llevarla adelante por 9 meses y después de llevarla por muchos años más, porque esa madre fuera del vientre va a seguir siendo la cuna de ese hijo que está en sus manos, que está a su cuidado, incluso nutricio, ¿no? Así que pensemos un poquitito en qué sentido nosotros también puede ser que tengamos alguna responsabilidad de la cual juzgarnos a nosotros mismos, no juzgar a los demás. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.